Bienvenidos a un episodio más de Capital Emprendedor, el podcast donde ayudamos a los dueños de negocio a profesionalizar su empresa y también multiplicar su libertad. Y bueno, hoy tenemos un episodio muy especial donde vamos a reflexionar sobre una cuestión que muchos emprendedores y empresarios platican o reflexionan, que es cómo crecer tu negocio. ¿Vale la pena crecer tu negocio con capital externo, con inyección de bancos para crecer más rápidamente? ¿O es mejor crecer orgánicamente, sin tanto riesgo financiero, a tu propio ritmo, dando pasos sólidos? Y para esta reflexión tenemos dos invitados especiales que nos van a compartir sus experiencias empresariales en estos ámbitos y que juntos pues, podamos reflexionar, crecer nuestra conciencia y ayudarte a tomar mejores decisiones. Innovación. Libertad empresarial. Comunidad. Crecimiento. Estrategia. Capital Emprendedor. El podcast para dueños de negocio que quieren profesionalizar su empresa Y expandir su libertad. Capital Emprendedor. Nos acompaña por aquí Adri Orea, una gran empresaria, gran amiga. Ella es CEO de Overleague, escuela deportiva, con más de 15 años de trayectoria en Tlaxcala, con un enfoque básicamente de crecimiento orgánico que ha tenido a lo largo de este tiempo. Se dice fácil, pero 15 años, bueno, es bastante y requiere mucho talento. Y bueno, obviamente también Adri ha logrado diversificarse en otros negocios, pero cuéntanos un poquito, Adri, de Overleague para que te conozcan. Sí, Alex, pues primero muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar y espero que la plática pueda ser de mucho valor para toda la comunidad emprendedora, en especial de Innovarte. Y sí quisiera hablar de Overleague, pero reflexionando un poco, cuando me invitaste a aportar ideas sobre el crecimiento de Overleague y cómo hemos decidido crecer de manera orgánica o cómo nace. O sea, quisiera ir un poco más atrás, porque en realidad Overleague tuvo una especie de financiamiento, Okay. o sea, no quiero, o sea, ya vamos a ir platicando cómo se fue dando, pero sí hablo de una empresa que creció apartada del sistema de financiamiento, fue Transportes Orea. Como saben, algunos que me conocen, Transportes Orea es de donde viene, de donde también nace Overleague y otros negocios que hemos buscado diversificar dentro del negocio familiar. Okay. Entonces, Transportes Orea es una empresa de transporte que nace esta industria desde mis abuelos. Wow. Entonces, mi papá hereda pues no es que haya heredado un negocio, porque realmente al parecer mi abuelo le dio un camión a mi papá y dijo, esta es mi herencia y vas para adelante, ¿no? Lo que le heredó fue todo el conocimiento y el amor por este negocio. Y de ahí nace la empresa de transportes que fue hace 30 años, y en la industria de transporte personal, ¿no? Nosotros primero empezamos en transporte público y después hubo una separación y hace 35 años la industria automotriz, los trabajadores llegaban solos a la planta a trabajar. Sin embargo, con los niveles de producción, conforme se fueron acelerando, demandaron un servicio de transporte a los trabajadores para que pudieran llegar a tiempo y así garantizar las líneas de producción, en especial de la automotriz. Entonces, nos invitan a trabajar en una primera empresa, en ese entonces a mis papás, yo era muy niña, y tenía ese camión, ¿no? Que mi abuelo le había dado. Y entonces justo hoy en la mañana le preguntaba a mi papá, ¿no? ¿Cómo empezó él a crecer? Y le dije, es que pues yo tengo la idea de que fue siempre orgánicamente. Y me dice, ya me empezó a compartir un poco, que ya igual vamos a ir profundizando en el tema de los cómos. Entonces, desde ahí nace Transportes Orea. Yo desde muy niña trabajo con mis papás en la parte administrativa y después, ya estando en la universidad, pues decidimos empezar a diversificar los negocios y ahí nace Overleague, ¿no? O sea, nace esta idea de crear para la comunidad espacios deportivos de calidad que no
son accesibles para nuestra gente. La comunidad. Para la comunidad a precios accesibles. Entonces, es ahí cuando mi papá ama el fútbol y entonces le dicen, ¿sabes qué? Ya no vas a poder jugar fútbol porque estás lesionado de las rodillas y ya no puedes. A menos que hagas natación como rehabilitación y te metas a hacer mil cosas. Se va natación en Apizaco en ese entonces que le quedaba lejos y dice, es que Zacatelco necesita esto. O sea, Zacatelco, el lugar de donde yo soy, del cacao y de la tierra de Domingo Arenas, comercial. Ahí hacemos la alberca. Y así empieza Overlake. Yo tenía 20 años, estaba en la universidad, y la idea era un poco como, pues, club deportivo, ¿no? Pero cuando te das cuenta de la necesidad que hay en la comunidad, si es que aquí la gente necesita aprender a nadar, ¿no? Y entonces empezamos a crearla más como una escuela de natación, una acuática, y en la universidad, en el TEC, tuve un profesor muy bueno, que tuvimos una clase de los negocios dirigidos a la base de la pirámide. A la base de pirámide. Y entonces ahí te habla de cómo estos negocios tienen que buscar ser muy eficientes, más que para... O sea, sí para sobrevivir y ser rentables, pero también para hacerlo accesible a la gente. A la gente, claro. Y ahí empecé a crear el modelo y hasta ahora pues ya 15 años. 15 años. Qué interesante historia, Adri. Pues muy interesante cómo nos platica Adri de cómo inició de la tradición familiar. Y bueno, ahorita nos platicarás un poco de los insights y el mindset, ¿no? que tienes con respecto al dinero. De este lado nos acompaña también Salvador Martínez, él es CEO de Índalo, que es una agencia de estrategia de marketing dedicada a transformar marcas, procesos y maximizar la inversión de las empresas. Cuenta con más de 17 años de experiencia en marketing, publicidad y un sólido historial de casos de éxito de estrategias exitosas realizadas para los clientes. Salvador es un fiel creyente del financiamiento. Él ha podido usar muchas veces el apoyo del financiamiento para crecer su negocio y también para apalancarse en momentos importantes. Bueno, bienvenido, Salvador. Cuéntanos un poquito también de Índalo. Ok. Bueno, gracias. Antes que nada, gracias por la invitación. Gracias, Adri, porque vamos a poder compartir e intercambiar estas ideas. Índalo es una agencia de estrategia de marketing que llevamos 17 años enfocándonos precisamente a generar esta estrategia porque vimos que los clientes hacen cosas en marketing, pero no está ligada a su estrategia de marketing a la estrategia del negocio. Entonces, cuando detectamos esta parte, ya en estos 17 años hemos desarrollado una metodología de 5 pasos para maximizar los resultados en mercadotecnia. Y que marketing esté ligada a la estrategia del negocio, porque si no, luego el negocio va hacia un lado y la estrategia va hacia otro lado. Entonces, con esto entramos a ver un poco qué es lo que está buscando el negocio. Quiere crecer, quiere expandirse, qué es lo que va a hacer otras sucursales. Y con esto enfocamos ya ahora sí un área de marketing y desarrollamos toda esta metodología. Padrísimo. Y ahí alineas estrategia general del negocio con marketing y además la ejecución. Así es. Eso es muy importante. Excelente, excelente. Pues ya tenemos 2 grandes invitados, empresarios con mucha trayectoria, con mucho éxito. Y empezamos con un dato interesante, si les parece. Según el INEGI, el 82% de las pymes, de las empresas pequeñas y medianas, no sobreviven los 10 años, ¿no? Ese es un dato súper fuerte. La mayoría de pymes no llegan a los 10 años. Ustedes son una excepción, ya llevan mucho más de 10 años. Y uno de los puntos interesantes es porque dicen que no logran sobrevivir porque no tienen una mala administración financiera, incluso se endeudan de más, ¿no? Las empresas, esto dice INEGI. Además, el 20% de las empresas, obviamente, que operan sin financiamiento, logran tener un éxito a mediano plazo. Es interesante, 20% que no tienen financiamiento logran crecer a mediano plazo, pero hay una alta tasa de mortalidad. En tu caso, Adri, cuéntanos un poquito tu concepción sobre este tema de crecer sin deuda, o sea, de crecer orgánicamente, que el negocio te vaya dando las utilidades para reinvertir sin buscar un apoyo, digamos, de un banco o de alguien que te inyecte dinero. ¿Cómo es tu visión sobre ese crecimiento? Bueno, lo que yo viví hablando de la empresa de transporte, que es la que empezó, que hubo 2 o 3 caminos que observé que tomaron en ese momento mis papás.
el soporte que tú tienes de la familia, o sea, en este caso podríamos decir, siempre hay alguien que te da un empujón, ¿no? O sea, en el restaurante, el refri de la casa, ¿sabes? Con lo que empieza el préstamo del abuelo, tus ahorritos, lo que vas teniendo. Y entonces, lo que yo observé ahí fue eso, o sea, un primer camión que había, ¿no? O sea, con eso, un contrato, ¿no? Con un cliente que en ese entonces, desde la empresa pagaba 30, 60 días, ¿no? El apoyo familiar, o sea, que observé que la abuelita, la tía te prestaban, ¿no? Pero la clave fue una muy buena administración personal. Ahí está. Y ahí yo sí reconozco la cultura del ahorro. O sea, yo no vi que tuviéramos privilegios como familia, materiales, incluso de escuela, educación, hasta después de varios años. 10, 15 años después de que la empresa ya empezaba a crecer. Nosotros estudiamos en escuela pública, ¿no? O sea, siempre priorizó mi papá que lo que el negocio fuera produciendo fuera para el mismo negocio de transporte personal. De hecho, como les comenté hace un rato, la empresa mi papá todavía tenía una combi o de transporte público, ¿no? Que era muy poco lo que te daba. Entonces, como que de ahí él tomaba para zapatos, escuela, para de 5 hijos, porque éramos 5, mi mamá y mi papá. De ahí él tomaba para comida, lo que fuera supervivencia. Sí. Pero lo que ya estaba dejando era este camión que entró a un primer contrato que tuvimos de Porcelanite, la Moza, en ese entonces fue esa empresa. Todo se iba para pagar el diésel, mi papá era el mecánico, era el chofer, nosotros lavábamos la llanta, éramos los lavadores del camión, de todo. Si el camión se descomponía, porque obviamente no era un camión de agencia, entonces eso creo que fue clave. Y justo en la mañana que le pregunté a mi papá, me dijo, oye, ¿tú pediste préstamo? Porque yo nunca vi que fuéramos un banco que tuviéramos que pagar mensualidades. Sí. Dice, no, sí, hija. O sea, en algún momento, cuando la planta me pidió un camión más y yo no podía, porque un camión te cuesta... O sea, en ese entonces a lo mejor... 300,000. Un millón de pesos. O sea, en ese momento... Y sabía de mi capacidad, más bien de la capacidad del negocio para pagar esa deuda, pedí al banco. Dice, pero lo que es súper importante es que tú conozcas tu negocio y que tú sepas hasta cuánto puede tu negocio dar para no ponerlo en riesgo. Tanto el mismo negocio como la capacidad de quien lo lleva en ese momento la administración, de que pueden sostenerlo. Me gusta, sí. Pero no, de hecho, en algún momento, cuando recuerdo que Porcelanite fue la primera empresa que nos llamó, pero después llega Polifil, otra empresa, empezamos con 1 o 2 rutas y de repente nos dicen, acabamos de tener un contrato con Estados Unidos, se va a abrir la planta 3 veces más, necesito que abramos 10 rutas, 10 camiones. Recuerdo perfecto, bueno, mis papás muy ahorradores, siempre, era como, una cosa era para pagar diésel, mano de obra, después otra parte para ahorrar, y nosotros seguíamos viviendo de lo que le daba el otro negocio, sí, claro. Así. Entonces, me acuerdo que nos fuimos a Pan Hidalgo a comprar, o sea, los camiones más viejitos que te puedas imaginar. Sí. O sea, fuimos un domingo y estaban vendiendo un lote de 5 camiones, ¿no? Como ya sacándolos. Sí. O sea, yo los veía, o sea, ahora recuerdo y digo, que está cañón. Y mi papá y estuvimos, no sé si 10 horas negociando los camiones. O sea, ¿qué te gusta? Que en ese momento nos costaron
$300,000 pesos, a lo mejor. Y mi papá negociando cada centavo así, que le bajaran para... Me llevo los 5, pero... Y con los ahorros, con préstamo del tío, de la tía, familia, de la familia, y los metimos al taller, los arreglamos, ¿no? O sea, los tuneamos, como dicen, y entramos. Wow. Y quizá, no, o sea, necesitaría validar esa información, quizás se pidió 1 o 2 al banco. Sí. Pero la mayoría fue ahorro. La mayoría fue de la misma empresa. Entonces, sí creo que ahí, o sea, para cerrar esta pregunta, o sea, lo que yo vi fue muy a cultura del ahorro. Sí. Lo que más tú puedas soportar del mismo negocio, sacarle 0 pesos a ese negocio hasta después de cierto tiempo. Y eso, o sea, conocer muy bien las capacidades de tu negocio. De tu negocio, ¿no? Me encanta tu reflexión, Adri, porque muchos emprendedores empiezan con el apoyo, los famosos 3 Fs, ¿no? Family, friends and fools, ¿no? O sea, amigos, familiares y tontos que te quieren apoyar, ¿no? Así arrancas con el primer empujoncito. Claro. Normalmente, y me encanta de tu historia, pues la cultura del esfuerzo, ¿no? De tu papá que empieza realmente dispuesto a trabajar muchísimo. Y como tú dices, pues no es fácil, ¿no? 15 años quizá de esfuerzo que lo ayudó a crecer, ¿no? Y reinvirtiendo mucho en el negocio. Escucho también la historia de Bimbo, leí la biografía de Lorenzo Cerdije. Sí. Durante 15 años no tomó una sola utilidad, todo lo reinvertía y no pedía préstamos, ¿no? Exacto. En su mindset era ese. Y creo que es bien interesante cómo ustedes lo manejaron. Y pues al final la clave es que si eres una persona que conoces tu negocio y como tu papá y tu familia fue muy organizada, muy administrada y muy ahorradora, creo que vale la pena crecer con tu propio negocio. Aunque también no está de más luego un empujón, ¿no? Sí, seguro. O sea, ya nos contará Salvador cómo es su historia. Su técnica que nos enseña. Sí, que quizás resumiendo óptica, o sea, los beneficios de crecer sin deuda es, 1, te da más autonomía, o sea, tienes más autonomía. 2, tienes menos riesgo financiero, o sea, pones en menos presión a tu negocio, puedes ir creciendo a tu propio ritmo. Además, te da más disciplina, tienes que ser más disciplinado para pues, poder crecer con la reinversión, ¿no? Entonces, tiene sus pros, también tiene sus contras, puedes ir más lento, ¿no? No puedes crecer tan aceleradamente o de pronto en un momento de crisis, bueno, pues se pone complicado si no tienes una buena administración. Y no está peleada una cosa con otra. Claro. O sea, en su momento dice mi papá, claro que fui al banco, tu abuelo fue mi aval, ¿no? Porque pues yo en ese momento no tenía un historial crediticio. Y durante el camino, ya cuando fuimos creciendo y pudiendo comprar camiones, claro, ahorita, por ejemplo, acabamos de ganar una licitación con Schneider y son en 3 semanas 20 camiones. O sea, no tienes tanto dinero guardado, ¿no? O sea, de entrada, y ahí es, pero dices, ahora... ya de acuerdo al poder que tiene la empresa con las financieras, con Mercedes-Benz, que tienen sus propias financieras, tienen 2 esquemas, el crédito casa, el crédito de su financiera, ¿no? Que crean, porque también es parte de su negocio. Y ahora nosotros decimos, o te compro a esta tasa y a tal, y a tantos meses, o me voy con Dina, o me voy con... una negociación. Entonces, pero ya después de 30 años, ¿no? Pero también que puedes usar el financiamiento a tu favor cuando tienes una muy buena oportunidad de hacer crecer el negocio. Totalmente, de eso justo se trata. Fíjense que hay un dato del INEGI también, 65% de las empresas de México que acceden a financiamiento logran crecer más rápido en los 5 años posteriores a que pidieron el crédito que las empresas que no tienen financiamiento. Entonces es un dato bien interesante. Sí, claro. Ahora cuéntanos, Salvador, tu óptica en tema de crecer con other people's money. Sé que lo has ocupado en Índalo. Sí. ¿Cómo te ha ido con eso? Cuéntanos. A ver, concuerdo con lo que comentas. Totalmente concuerdo. O sea, a ver, cuando uno está empezando el negocio, evidentemente, llevas 2-3 años, no hay que agarrar el dinero del negocio para comprarse, ya sabes, que el coche, viajar, el departamento, ¿no? Esa parte de reinvertir, nosotros la hacemos, la verdad, nosotros reinvertimos casi el 80, el 70% de la utilidad la metemos al negocio. Pero desde nuestra óptica, crecer de manera orgánica lleva muchísimo más tiempo porque, como bien lo comentaste, el mismo cliente te va pidiendo a veces más y más y más y más y más. Claro. Y entonces, algunas ocasiones, o tienes que dejar proyectos de lado que ya no vas a poder, y eso se traduce
pues en pérdidas, evidentemente. Y es como, a ver, en cuestiones de marketing, cuestiones de publicidad, se dice que la mejor publicidad es la de boca en boca. Puede ser, no digo que no sea así, pero si te conocieran, no 10, si te conocieran 1,000 personas, evidentemente tu negocio crecería más rápido. Mucho más rápido. Si tienes 10,000 pesos ahorrados, tienes 100,000 y te llega una licitación, puedes ganar esa licitación, o puedes comprar una máquina, o en tu caso, Adri, comprar camiones, o comprar tecnología, o traerte talento también, que el talento cuesta, y cuando uno va arrancando, pues lo que más quieres evidentemente es generar o atraer talento. Entonces, esa parte la verdad es que nosotros la vimos y la detectamos cuando el mismo cliente nos estaba pidiendo más proyectos y ya no podíamos operarla. Entonces, hay que ver en dónde lo vas a inyectar, o sea, pedir dinero también, ¿para qué? Para un tema operativo, para un tema de nóminas, para un tema de comprar maquinaria, tecnología, o comprar más camiones, vuelvo al ejemplo. Entonces, si esa inversión va a ser para que te genere más, desde nuestro punto de vista, es una buena técnica. Claro. Si es para comprarte el coche que quieres, no sirve para eso, ¿no? Claro. Entonces, inclusive para un nivel de nómina, habría que verlo a detalle. Yo diría que no, ahí. Sino más bien es, a ver, voy a pedir tanto dinero, ¿cuánto tengo que generar con ese dinero para poder pagar esa deuda y quedarme aún así de utilidades? Sí, por ejemplo, en nuestro caso son los camiones, los que nos generan valor. Claro. O sea, el cliente quiere a la gente que llegue segura de su casa a la planta y de regreso. Siempre va a priorizar un camión de mejor modelo, y se deprecian en 10 años. Entonces, es algo en lo que tú tienes que le genera valor a tu negocio. Como dices, la nómina, depende de tu negocio. Por ejemplo, si es business to business, con nuestro caso, pues no le invertimos realmente mucho al marketing, publicidad, ¿no? Quizá interno un poco, y empezamos a jugar un poco por ahí, pero no es nuestra prioridad. A lo mejor Overleads sí es diferente, porque es diferente, va dirigido a la publicidad al cliente. Entonces, pero sí que esta misma filosofía de crecimiento de transportes ahora se llevó también a Overleads. O sea, a pesar de que ya Overleads se hizo hace 15 años, casi a 15 años de que Transportes ya se había hecho, fue como, ok, vamos a diversificar, ¿no? Tipo de negocio al que nos dedicamos, hacemos la acuática, y fue ya fue la inversión inicial, pero después, ya de 4 meses, recuerdo, fue solita, ya no te podemos dar más. O sea, tienes que, y así fue Overleads. O sea, fue orgánico, y todo lo que entraba del negocio se iba al mismo negocio. Claro. O sea, yo seguía siendo estudiante, entonces, aunque ya tenía un negocio, ya le iba midiendo, ¿no? Para las salidas de fin de semana, si hacía o no. Claro. Ya mejor no. Y bueno, aparte cuando ya estudias y trabajas, ya es complejo tener vida social. Pero sí, definitivamente es un tema de cultura, ¿no? De cultura, ¿no? Y creo que es importante lo que dice Salvador, que hay momentos donde, pues si quieres dar el siguiente paso, pues más que poner quizá tus ahorros, ¿no? Que tú tienes 500,000 pesos ahorrados, híjole, pero si te va mal el negocio, pierdes tu patrimonio. Pues lo otro es, oye, le pido al banco y pongo en riesgo más al negocio, pero no a mi patrimonio, y de ahí, bueno, sigo creciendo, ¿no? Pero creo que la clave, como dicen, es que tienes que medir muy bien. O sea, si vas a pedir un préstamo, ¿qué capacidad tiene tu negocio para pagarlo? No sobreendeudarte. Y dices algo muy interesante, Salvador, el tipo de deuda, ¿no? O sea, si te vas a endeudar, endeúdate bien. O sea, que yo creo que deuda buena es toda aquella que le agrega valor a tu negocio, que te trae más ingresos, ¿no? Deuda mala es aquello que al final, pues es un gasto, ¿no? A lo mejor yo, por ejemplo, en nómina lo pondría, pues no lo pongo tan depende de qué contratación, pero generalmente, no sé, yo no invertiría en nómina más que en un activo, ¿no? Salvo que te vayas a tener a alguien muy especializado que sabes que te va a hacer ganar algún tipo de proyecto, o que para ese proyecto vas a necesitar cierto equipo muy especializado, ahí sí, porque a lo mejor te tienes que traer gente que no vas a encontrar aquí en esta región. Y sí concuerdo con la parte, o sea, a ver, sí hay que ser muy administrado, o sea, saber cuánto puedes pedir, saber cuánto vas a pagar, a qué tasa, ¿no? Hablabas tú ahorita de que no es lo mismo hace 30 años que empezaron ahora, no, ahora tienes un poder de negociación
pues muy distinto, ¿no? Sí. O sea, entonces eso también va a influir. Pero cuando uno empieza, o sea, a ver, la estadística te lo dice, es... Además, el modelo de negocio de México, o sea, de país como tal, es las empresas chicas financiamos a las grandes. Eso está al revés. Exacto, Y entonces eso te mata Eso porque está tremendo, tú quieres obviamente trabajarle a las empresas grandes, a los corporativos, pero son proyectos grandes a 30, 60, 90 días que tú tienes que financiar. Claro. Y si no tienes capital atrás, pues no vas a poder tomarlos por un lado o por otro lado. Si lo tomas, te van a ahorcar, no vas a poder agarrar otras cosas. Y el crecimiento... Desde nuestro punto de vista, ahí sí va a ser muy lento. Más lento. Sí. Y yo quiero preguntarles con esta reflexión que estamos haciendo, para las nuevas empresas, por ejemplo, Salvador, ¿tú cuánto tiempo crees que debe esperar una empresa para, no sé si validar su modelo o su rentabilidad, para que ya pueda endeudarse? O sea, porque he escuchado historias donde emprenden, hay mucho entusiasmo, ¿no? Al parecer una primera franquicia o levantan capital, ¿no? rondas de inversión. Va muy bien, startups, ¿no? va muy bien y de repente se avienta un crédito de no sé cuántos millones, pero resulta que el modelo o no es escalable y se mete en el pie. O sea, ¿cuánto tiempo hay que esperar realmente para decir ya, no sé, por ejemplo, hoy nosotros podemos decir que podemos endeudarnos porque hay un soporte, ¿no? O sea, después de 30 años. Claro. Pero ¿cuántos serán los años adecuados para decidir realmente pedir un crédito así arriesgado? ¿Tú qué opinas, Salvador? Pues no sé, a ver, yo te diría, contestando muy puntual la pregunta, te diría de 3 a 5 años, ¿no? De 3 a 5 años, o sea, tener un emprendimiento de un año o levantar capital, como comentabas ahorita, Alex, a ver, lo hemos visto, es muy arriesgado, inclusive empresas que parece que van a ser unicornio, levantan capital, rondas de inversión, y a los 2 años ya no existen. Ya no existen. Sí. Y se pierde todo ese capital, es casi fondo perdido. Claro. Sí. Entonces, pues tú como inversionista o tú como emprendedor, si vas a pedir, pues tú sabes que el banco pues necesita garantías antes que otra cosa. Claro. Por lo menos te van a pedir los últimos 12 meses de facturación o de ventas al mínimo, ¿no? Sí. Entonces yo diría que estamos hablando de los 3 a los 5 años. De acuerdo. Por ahí más o menos. Sí, yo creo que 3 años, y depende del modelo. Creo que las empresas tecnológicas que se rigen ahora, el famoso, no sé si han escuchado, Blitz Scaling, o sea, ellos no les importa la rentabilidad, o sea, ellos te dicen, tú ves un hueco en el mercado y vamos a quemar dinero para que tú ganes clientes y después vendamos la empresa. No nos interesa si sea rentable o no, es quema dinero para que sea después rentable. Y esos son modelos mucho más disruptivos, tecnológicos. Yo diría que en esos esquemas cambia un poco la validación, porque como dice Salvador, cambia. Si es un modelo tradicional, sí, yo creo que si en 3 años no consolidas un modelo rentable, yo creo que ya, o sea, tendrías que cambiar de idea, ¿no? Sí, exacto. Sí, y lo valioso creo que de lo que nos dice Salvador es que, a ver, si tú tienes una buena relación con los bancos, te abres a la posibilidad de que te inyecte, de pedir préstamo, bueno, puedes crecer más rápido, puedes agarrar más oportunidades con un cliente que de pronto tu capacidad financiera no te da, puedes crecer. Te puedes, obviamente, mejorar tu flujo de caja, porque tienes inyección, no sacas tus propios ahorros, ¿no? al negocio. Además, también puedes tener beneficios fiscales, porque muchos de los préstamos los puedes deducir. Ese también es otro punto importante. Y yo creo que el mantener un historial crediticio con los bancos, yo creo que es clave. O sea, como emprendedor tienes que tener una buena relación con los bancos, porque en cualquier momento de crisis, pues un préstamo te salva el negocio, ¿no? Sí, entonces son buenas reflexiones. Sí, la verdad es que creo que tienes que tener un buen contador. Eso sí, ¿no? Una buena relación con los bancos o financiera, un buen abogado. Sí. Esas son 3 claves como emprendedor. De hecho, hablando de Overlead, pues creció con inversión de la empresa de transporte, la inversión inicial. Después ya fue siendo autónoma y todo, o sea, fue una cuarta parte de lo que hoy es todo. Claro. Bueno, o sea, fuimos comprando terrenos a los lados, atrás, haciendo más albercas, gimnasio, fue solita creciendo la reinversión. Pero aún todavía ahora que quiero crecer para comprar otro tipo de equipo más grande, que tengo ahorrado una parte, pero sí, el golpe de momento es fuerte. Sí.
le digo a mi papá, oye, ¿me puedes prestar? Y hacemos acuerdos de préstamos, hija, tal. Y a los 6 meses, oye, aquí está el pago, no sé qué, quiero conservar mi línea de crédito abierta, intacta, y se muere de risa, ¿no? Porque dice, no, o sea, como que, pero es que, por ejemplo, en el caso de quienes tenemos el soporte familiar, que te presta, así sean 1,000 pesos, sea tu hermana, tu papá, tu hermano. Es valiosísimo. Es súper valioso y es igual o más valioso que si fuera el banco. Sí. No, o sea, hay un compromiso además moral. La ahí, confianza que tú debes de tener como empresa y como persona. Sí. O sea, donde dices, si mi mamá me prestó 10,000 pesos. Sí, claro. O sea, si yo le digo que en 2 meses se los voy a pagar, en 2 meses está ahí y hasta la invito a comer y le digo, mamá, gracias por haberme prestado. El interés, ¿no? Sí, porque es de ahí donde tú vas creando tus redes de alianza, de apoyo y en un momento que tengas una emergencia, que tu negocio se vea afectado por una pandemia, lo que sea, sabes que tienes a tu familia que cree en ti, amigos, lo que sea. Si quieres, tu negocio no funcionó, pero vas por otro, pero siempre te pagaron. Pues hay gente que dice, Adri, con los ojos cerrados, lo que tú necesites. Claro. No, pero es cuidar esos lazos de confianza. Sí, y fíjate que Adri dice algo muy valioso. Creo que lo más importante que tenemos que cuidar como emprendedores es nuestra reputación. Totalmente. Como tú dices, o sea, tu palabra, tu nombre, ¿no? Exacto, cómo te ve la gente, porque al final es lo que te puede salvar, ¿no? Tu palabra. Tu palabra, ¿no? La integridad que tienes como emprendedor es lo que te va a abrir puertas y en los momentos difíciles sabes que va a haber gente que te apoya. Exacto. Y creo que eso es una gran lección, ¿no? Exacto, cuidar la reputación que generas, cómo te ven los otros, siempre es importante. ¿Tú qué opinas, Salvador? Bueno, a ver, en el ejemplo que estamos ahorita platicando, o poniendo otro ejemplo, si tuviera, por ejemplo, una pastelería y quiero crecer a 3, 4, 5 pastelerías, pues puedo yo, con mis ahorros, evidentemente, a lo mejor abrir una o 2. Pero, a ver, hay que ver el mercado, qué tal está la competencia, qué quiero hacer. Entonces, vuelvo a lo mismo. Puedes ir al banco, una financiera y demás, tener crédito a tasa moderada, o sea, habría que negociar una tasa fija moderada, y con eso apalancarte para crecer no a 2 o 3, sino mejor a crecer a 5 o 6. Y el mismo negocio paga el crédito. Y el mismo negocio, tú lo que tienes que hacer es decir, a ver, ¿cuánto voy a necesitar para prestar el banco? ¿Y cuánto me va a generar de retorno estos negocios para con eso poder pagar la deuda? Claro. Y con ese excedente, pues ya es obviamente una utilidad, ¿no? Entonces, sí da miedo, a ver, no digo que no, sí hay riesgo, sí hay riesgo, siempre va a haber riesgo, pero sí tienes que ser muy administrado, tienes que saber bien cuánto vas a destinar de capital para la deuda, pero eso, desde nuestro punto de vista, te va a ayudar a crecer mucho más, o más rápido, ¿no? Y también hay que ver que hay tipos de crédito, o sea, también, o hay líneas de crédito revolvente, que eso te ayuda mucho para el flujo de efectivo. Que es lo que necesitas, lo tomas. Lo tomas. Y ese es un gran crédito. Exactamente, entonces te pagan, lo subes. Sí. Y pagas lo proporcional de los días que tomaste cierta cantidad de dinero. O deuda a mediano plazo de 3, 5 años, que sabes que la vas a proyectar a tasa fija y ya sabes cuánto vas a estar destinando cada año hacia, o ya deuda a largo plazo, que estás hablando ya de 10 años, pero estás hablando que son otro tipo de inversiones, otro tipo de cosas, donde vas a meter mucho capital ahí, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, la verdad es que habría que analizar para qué se quiere el dinero, o si necesitas a lo mejor un crédito revolvente, eso también ayuda mucho. Nosotros la verdad es que trabajamos con ambos, con crédito a mediano plazo y con crédito revolvente, porque eso nos permite a nosotros dar el servicio a las empresas, porque como trabajamos con empresas grandes, evidentemente entonces nosotros en nuestra proyección y en nuestras cotizaciones ya tenemos contemplado cuánto financieramente nos está costando tomar ese dinero. Que hasta se lo puedes incluir en la factura. Casi el cliente paga el crédito. Es un costo del proyecto. Exacto, ¿no? Cargas al proyecto. Porque no puedes tener crédito y no cobrárselo al cliente, porque te mata a ti. Claro. Sí, es que creo que volvemos a lo que comentaba Alex al inicio. O sea, tanto como si creces con recursos propios, orgánicamente, como si
creces con financiamiento, la base es una buena administración. Sí, o sea, me queda claro que tú Sí. tienes perfectamente los números, Sí. cuánto va a entrar contra cuánto voy a salir, si tiene la capacidad o no, los proyectos que tengo a corto, mediano, largo plazo, pero de base está una buena administración Totalmente. interna, ¿no? Sí, y sumando, digo, también algo que veo en ustedes, un patrón es pues, una cultura del esfuerzo, ¿no? De que Sí, están sí. dispuestos a pensar a largo plazo, ¿no? Ante el emprendedor piensa a largo plazo, es capaz de sacrificarse el presente para tener un mejor futuro y que creo que, bueno, eso es lo que te hace realmente ser emprendedor y que sabes correr los riesgos, ¿no? Que te arriesgas para realmente agregar valor en el mercado, ¿no? Sí. Bueno, desde mi punto de vista, te arriesgas porque es tu sueño, porque Claro, crees en eso. persigues un sueño. Sí. Exactamente, entonces por eso te Sí. arriesgas. Por eso y- sí, porque si no tuvieras el sueño sería loco, ¿no? Hacer eso. No, Para que lo hagas, sí, es demasiado tema, Si ¿no? no Más- crees en el Claro, proyecto, sí. Tiene sí, que haber un sueño que te guíe, ¿no? Y que te sí. permita, pues, afrontar todos estos riesgos y problemas y decisiones que tienes que tomar, que el camino, pues, es retador, ¿no? Es retador, muy sí. enriquecedor, pero es un camino, pues, que te reta, que te pone a prueba, ¿no? Sí, Sí, claro. sí, Sí. exacto, sí. Oigan, y bueno, pues hemos visto como dos versiones, creo que se complementan ya llegando al punto central, tenemos creo que puntos en común. Creo que la reflexión es, se vale la pena crecer apalancado siempre y cuando haya una buena administración, un buen control, un buen manejo financiero. Se vale también crecer orgánicamente, siempre y cuando también pues, tengas esta cultura del esfuerzo, de saber que vas a reinvertir y pensar a largo plazo. Si piensas que emprendes y a los 2 años ya te vas a comprar tu Ferrari y eso, pues, No. poco a poco. Ojalá tengas la suerte de hacerlo. Sí, o sea, quizás sí. Pero la mayoría tienes que esforzarte, tienes que trabajar para que después de varios años coseches todo lo que trabajaste y tener mucha disciplina de reinversión, ¿no? Como en tu caso lo has hecho. Sí, si logras sobrevivir después de 10 años, así tu negocio sea exitoso, te aseguro que no te van a dar ganas de comprarte un Ferrari. O sea, Exacto, sí. porque empiezas a darte cuenta de pues lo que vale la pena, Claro. ¿no? O sea, ahora, pues muchas veces tienes deseos de cosas, ¿no? No deberíamos renunciar a los deseos en muchas ocasiones, pero pues como persona mundana que eres, Sí. pues quieres comprarte cosas, pero Claro. a veces digo, o me compro una bolsa Ujú. que cuesta tanto, o una caldera, ¿no? Ujú. Que requiero nueva de Claro. X Ujú. 50,000 pesos. No lo dudo ni un segundo, o sea, no, Ujú. ni siquiera pongo sobre la Ujú. balanza qué puede costar más o menos, Claro. pero eso también tiene que ver de cómo crecí, de lo que yo vi en Claro. mi infancia, de cómo vi lo que era, Ujú. lo que valía realmente la Claro. pena, ¿no? O sea, tener unos tenis nuevos, una bolsa nueva, no te genera valor realmente. Sin embargo, inyectarle a tu negocio, Ujú. ¿no? Y en este caso Overlich, que tiene un propósito social muy Ujú. grande, o sea, es como si quiero hacer otro Overlich, o sea, que tiene que nacer del Ujú. mismo Overlich, ¿no? O sea, es que necesito Ujú. para estar ahí, ¿no? Y Ujú. ahí, pues claro que replanteas tus gastos personales, sí, qué tanto, claro que es bueno porque hay que tener una buena calidad de vida, viajar, eso es bueno porque también te refrescas, Y te sales de enaltece, ideas, ¿no? o sea, Sí. estudiar, Te eleva, por sí. ejemplo, también es una de las mejores inversiones que Ujú. uno puede hacer como dueño de la empresa, Claro. pero sí, o sea, pensando en ese Ferrari, ¿no? Que decimos, empiezas a darle valor siempre, Ujú. darle prioridad a tu negocio, porque nosotros como personas podemos vivir con muy poco, Ujú. económicamente Ujú. hablando, Ujú. o sea, ¿cuánto gastas para comer, para vestir? Ujú. Quizá para viajar pudiéramos gastar un Ujú. poquito más, Ujú. pero en el día a día no necesitas demasiado Claro. para vivir. En cambio, cuando ves el impacto que tu empresa está dando a la sociedad, en este caso Overlich, no hay duda, No hay ¿no? duda, De ¿no? que vale la pena ponerte al servicio de una empresa como esa Claro. que está generando mucho valor, ¿no? Y sobre todo lo que dices, Adri, es que hay diferentes tipos de emprendedores. Tú eres una emprendedora con una vocación, con una apuesta al crecimiento, a la contribución. Quizá hay otros emprendedores que dicen, no, pues yo prefiero mi estilo de vida, me compro y está bien, cada quien Sí. tiene la libertad de hacerlo, pero creo que es importante ver pues, que tú escojas el camino y la estrategia que más
sea redituable para ti. En tu caso es inyectarle a tu negocio, crecer, porque además estás contribuyendo a tu sociedad, a tu comunidad, ¿no? Creo que es algo muy interesante. Y en tu caso, Salvador, ¿tú cómo ves esta óptica? Bueno, a ver, sí, comparto, lo comenté, es esta parte de priorizar, o sea, a ver, hay prioridades en el negocio, evidentemente. Entonces, esto que tú comentas es, pues, pero se pueden las dos. Claro. O sea, a veces no tienes que sacrificar una de la otra, ¿no? Es ser muy administrado, manejar bien los números, decir, oye, a ver, necesito ahorita comprar esta caldera, pero que me va a dar para después comprarme este gusto que tengo. Claro. Aunque la cultura que hoy tenemos es esa inmediatez. Ese también es otro tema, pero es un tema de que lo quiero ya. Todo o sea, la dopamina que me inyecte luego y que entonces tener este gustito y tener este otro gustito y eso hace pues que estés sacando dinero a lo mejor de la empresa, ¿no? Que no deberías de sacar. Claro. Ser muy administrado, tener tu sueldo, con este sueldo te debe de alcanzar para el nivel de vida que buscas o que tienes, y lo demás pues es un tema para la empresa. Claro. Y el otro lado, que es un tema de apalancamiento, pues para crecer a lo mejor 2 o 3 veces más. O sea, yo creo que una combinación perfecta sería la parte de ahorrar y la otra de un apalancamiento. Porque sí estoy de acuerdo y algo que tú comentaste y lo viste es este crecimiento que tuvieron tu familia. Aunque ahorrar es un tema e invertir es otro, y apalancarte es otro tema, ¿no? Entonces, este ahorro te ayuda, evidentemente, pero apalancarte es tener un crecimiento, a lo mejor, no sé, tener igual de unas canchas de pádel que hoy están muy de moda, pues a lo mejor no nada más tenerlas en Puebla, sino tenerlas en Guadalajara, Ciudad de México. Y entonces empiezas a crecer y empiezas a hablar de otras cosas y de otro nivel de apalancamiento también. Me encanta. Sí, como reflexión, yo creo que como emprendedores ponemos casi nuestra vida entera al proyecto y está bien cuidarlo, hacerlo crecer, pero también llega el momento donde necesitamos que el proyecto nos cuide, ¿no? Que también nos puede dar mejor calidad de vida, incluso como tú dices, que puedas sacar de ahí para crear, como en tu caso, nuevos negocios, ¿no? Y tú también que has hecho nuevas ideas, que el mismo negocio nazca nuevas ideas que al final pues te hagan crecer, y al final es también recuperar un poco el riesgo que hemos puesto, es la recompensa por todo el riesgo que pones como emprendedor. Bueno, pues es que también el negocio te cuide y te proteja, sobre todo te genere patrimonio y te cuide para pues, el futuro, ¿no? Claro. Entonces, buena reflexión. Sí. Oiga, pues espero que estas ideas les hayan hecho pensar, les hayan hecho cuestionar sus creencias, les hayan, pues sobre todo, despertado nuevas ideas sobre cómo crecer un negocio. Creo que como emprendedores vivimos estos momentos y estas decisiones que hay que tomar, y creo que nada más rico que escuchar diferentes ópticas desde diferentes experiencias, ¿no? Adri, pues, ¿con qué mensaje te gustaría cerrar para nuestros amigos emprendedores, empresarios que nos escuchan sobre tu camino emprendedor o sobre este tema que platicamos? Sí, pues creo que puedo llegar a la conclusión de que pues no hay una fórmula exacta para cada quien. Cada emprendedor y cada negocio va a encontrar su fórmula perfecta. Va a saber cómo encontrar el camino, que ni una cosa es buena ni otra. Exacto. O sea, no vendimos a defender una idea, ¿no? Así como no es mejor que sea crecer con tus ahorros con deuda. No, o sea, realmente yo por eso quise compartir de dónde viene Overlist, que fue transporte, y cómo creció, que también tuvo una parte de financiamiento en su momento, que su mayoría fue ahorro y todo lo demás que ya platiqué, pero es que la clave es que conozcas tu negocio, o sea, que lo conozcas, lo vivas, lo sientas, sepas en qué etapa está, o sea, porque si está en una etapa donde está creciendo, acabas de ganar una licitación y sabes que ya el contrato es a 10 años y estás seguro de tu equipo, estás seguro del know-how de tu negocio, sin duda, o sea, hazlo, ¿no? Pero si está empezando, si estás validando el modelo, espera, sé más cauteloso. Entonces,
esa sería para mí la conclusión. O sea, conoce muy bien tu negocio y encuentra tu fórmula perfecta de lo que necesita. Muchas gracias, Adri. Sí. Adri, si alguien quiere saber más de Overlead, ¿dónde los pueden contactar? Bueno, Overlead está en redes sociales como Escuela Deportiva Overlead, en Facebook, en Instagram también. Estamos ubicados en Zacatelco, Tlaxcala. Y pues nada, vayan, es un lugar Vayan mágico. a hacer deporte y hagan comunidad. Y hagan comunidad. Muchas gracias, Salvador. En tu caso, ¿cuál sería qué mensaje te gustaría compartir a los empresarios y emprendedores que nos escuchan sobre este tema? Bueno, a ver, conocer bien tu negocio, eso creo que es vital. Saber de números, eso es algo súper importante, claro, conocer bien los números del negocio. Y hay etapas, como lo comentas, Adri, es a lo mejor en los primeros años ser cauteloso, ser muy administrado, pero también, a ver, puede sonar a lo mejor contradictorio, pero también esa parálisis por análisis también no te va a hacer crecer, ¿no? Entonces, sí ser cauteloso, ser administrado, pero tener esa visión y decir, a ver, ¿qué pasa si hago esto? O sea, plantear escenarios, ¿no? Si sigo así, ¿cuánto va a ser mi crecimiento? Si hago este apalancamiento, ¿cuánto puede ser? ¿Me conviene o no me conviene? Claro. A lo mejor, como tú comentas, oye, ¿sabes qué? Ya llevas 5 o 6 años, ya tienes ahí un contrato, entonces es el momento para aventarte o para crecer, ¿no? Entonces, la verdad es que hay que conocer, como reflexión, hay que conocer cada uno su negocio, saber de números y hacer escenarios o proyecciones. Y en esas proyecciones, evidentemente, tienes que poner que si no te va bien, porque si no siempre uno pone todo lo optimista, claro. Pero también hay ocasiones en que el mercado se contrae o viene una pandemia o el cliente se te va o te ponen aranceles, entonces la verdad eso pues complica mucho más las cosas. Claro. Y tener un escenario mucho más abierto, pues te puede ayudar a tomar mejores decisiones. Totalmente de acuerdo. Wow, pues qué buena reflexión. Salvador, ¿dónde pueden contactar a Índalo? Estamos evidentemente en redes sociales, nuestra página web es indalo.mx, en Instagram y en TikTok también, la verdad, y la página web es www.indalo.mx. Buenísimo, pues muchas gracias, Adri y Salvador, la verdad es que disfruté mucho esta conversación, salgo más inteligente de esta plática después de escucharnos, espero que ustedes también. Yo también. Sí, y pues bueno, agradecerles, les pido que si consideran que esta información fue valiosa, la compartan con sus amigos, con sus colegas, con otros emprendedores. La misión es que pueda ser valiosa esta información y por favor los invito a que escuchen más capítulos de Capital Emprendedor. Muchas gracias por la confianza.